corta. Yo creo que nomás vamos a tomar una hora. Tengo que atender unos asuntos del posgrado, que estamos en evaluación de CONACYT. Y bueno, la parte que me toca, pues, va algo atrasada. Pues tengo que terminarlo. Si no, vamos a estar en problemas ahí, en el posgrado. Déjenme comenzar en lo que llegan sus compañeros preguntando si alguno no tiene equipo. ¿Alguien tiene problemas en encontrar algún equipo? Chicos, los que están por acá, ¿todo el mundo ya tiene equipo? ¿Alguien le falta compañero de equipo? ¿Alguien se quedó sin equipo? ¿Alguien que haya entrado después? ¿Nada? Bueno. Por ahí tenemos dos equipos de 2 integrantes. A ver, déjame checar acá. Y tenemos el equipo de Jonathan y Aurea, que es el equipo 8, y el equipo de Carla y Luis Ricardo. Por favor, esos 2 equipos fusiónense para que sean un solo equipo. Sale de 4 personas. Van a ver más adelante, se va a complicar la carga de trabajo. El ritmo de trabajo de esa materia es bastante intenso. Y luego también con la parte de proyectos se va a complicar bastante. Entonces, mejor, por favor, fusionense en un solo equipo, ¿sale? El 8 y el 9. ¿Sale, chicos? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces ya quedaríamos entonces conformados, yo creo, los 8 equipos del grupo. ¿Sale? Pasando a otro tema, en lo que llegan también el resto de los compañeros, las tareas. ¿Todo el mundo ya recibió las 3 tareas? ¿Alguien tuvo problemas para descargarlas, para verlas en Teams? No, profe, todo está bien. No, profe, todo bien. ¿Mande? ¿Alguna duda con las tareas, chicos? En la primera tarea es básicamente hacer un cronograma, ¿sale? Obviamente, pues más bonito que el que yo hice, por equipo, donde ustedes vayan buscando los principales logros que se han hecho del 75 a la fecha, ¿sale? Entonces ahí tenemos ya casi 50 años. Entonces, vayan buscando los logros, tanto teóricos, en la parte teórica como en la parte práctica de la instrumentación biomédica moderna, ¿sale? Igual, en las tareas por equipo basta con que lo entregue un integrante de su equipo, pero no se olviden de colocar en su trabajo el número de su equipo y el nombre de las personas que participaron, ¿sale? Pareciera trivial lo del nombre de personas que participan, pero ustedes van a darse cuenta que muchos compañeros, algunos, van a desistir del curso, van a dejar de entregar tareas, van a dejar de presentar los exámenes. Entonces es importante ahí que marquen quiénes son realmente los que contribuyen en cada una de las tareas, ¿sale? Y esto va a ser así ya en adelante en su vida profesional. Por ejemplo, el día de hoy me mandaron un trabajo que estoy haciendo en colaboración con investigadores de la Universidad de Texas, es TTU, Texas Tech University, y nos mandaron ahí, pues, que firmemos un documento donde se indique cuál fue la colaboración de cada uno de nosotros en el artículo que se va a publicar, ¿sale? Entonces, así esto ya va a ser algo común, ¿sale? Es algo que se fomenta en todos los ambientes. Entonces, por ahí agreguen su número de equipo y el nombre de los integrantes que participaron en cada uno, ¿sale? ¿Dudas de esta primera tarea? ¿Nada? En la segunda tarea, la tarea número 2,
Bueno, la 1 es para el lunes, les di todo el fin de semana también para que lo sigan trabajando, ¿sale? Y en la tarea número 2 está bastante corta. Es solamente, igual en equipo, un resumen de la lectura del libro del Broncino, del handbook. Por ahí se los dejé en los materiales de la clase, ¿sale? Entonces este va sobre sensores biomédicos, ¿sale? Entonces ahí habla acerca de sensores con el principio físico, con químico, ¿sale? Entonces ahí hacer un resumen, mínimo una cuartilla, máximo 2 cuartillas, ¿sale? Acuérdense, pueden auxiliarse de tablas, diagramas, lo que ustedes gusten para simplificar esa lectura. Esta parte es importante porque va a venir también en la parte del examen, ¿sale? Se va a evaluar esta parte. Entonces ahí que les quede como un pequeño resumen de lectura, ¿sale? Para que rápidamente lo revisen ese tema, ¿sale? Profe, Sí, cualquiera dime. de esas que son como resúmenes como la 2 y la 3, ¿se puede hacer también como una tabla o algo así? O sea, Sí, como un mapa conceptual, sí, sí, sí. Sí, pueden Ah, entregar, vaya dentro de su lectura, no todo tiene que ser texto, puede ser alguna tabla, algún diagrama, un mapa conceptual, ¿sale? Lo que sea que les ayude a ustedes pues a estudiar, ¿sale? ok, gracias. Sale. Entonces, esa sería la segunda lectura. Sí, todo el mundo encontró el archivo del que estamos hablando aquí, el de sensores biomédicos del Broncino. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. excelente. Y ya la última tarea, también para el viernes, está bastante cortita. Igual, es una lectura pero del Webster, ¿sale? En este caso se ven modos de operación de los instrumentos biomédicos, algunos modos alternativos de operación. Entonces ahí habla, ahorita vamos a platicar de ellos rápidamente, pero ya en detalle en la lectura del Webster lo pueden checar, ¿sale? Igual aquí el resumen sale en español, ¿sale? Igual agreguen el número de su equipo, sale la fecha y el nombre de los integrantes, ¿sale? Que trabajaron, ¿sale? ¿Dudas de estas 3 tareas? ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Bueno, excelente. No, profe. Entonces, ok. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? Antes de que arranquemos con la clase. ¿Alguna duda que se haya quedado con la parte de la evaluación, del temario? Bueno, pues vamos a continuar con el temario del curso, ¿sale? Entonces, déjenme, les comparto mi pantalla. Ahí está. Los sistemas de instrumentación biomédica. Y bueno, habíamos arrancado nosotros pues hablando de esos sistemas de instrumentación biomédica, en el sentido pues que en este caso un sistema pues va a ser esa entidad que va a manipular algún mesurando, ¿sale? Para alcanzar algún objetivo, ¿sale? En el camino se van a producir nuevas señales, se van a producir nueva información, ¿sale? Platicábamos nosotros que a diferencia de los sistemas convencionales de otras áreas, como por ejemplo en electrónica, en telecomunicaciones, uno de los principales problemas radica en que la fuente de señales, las señales de entrada, los mesurandos, en este caso también, son tejido vivo o energía que se aplica a tejido vivo. ¿Sale? Es una de las principales diferencias que se tienen comparado con nosotros este tipo de sistemas. ¿Sale? Por ahí, recuerdo en mis clases de señales y sistemas, cuando empezamos a ver la clasificación de señales, mencionamos que todas las señales biomédicas son reales, ¿sale? Pueden clasificarse como señales evaluadas en los reales, ¿sale? No tenemos señales complejas. En el caso, por ejemplo, de circuitos eléctricos, de telecomunicaciones, ellos sí trabajan, por ejemplo, a veces con abecedarios o con diccionarios de palabras o de señales que son de tipo complejo.
Tienen parte real, tienen parte imaginaria, trabajan ahí con señales en cuadratura, ¿sale? Pero en el caso de señales biomédicas son señales de tipo real, ¿sale? Sin embargo, también recientemente se ha propuesto que de forma inherente en la naturaleza pudiera ser factible que la parte compleja sea algo elemental, sea algo básico, que no solamente sea una conceptualización matemática, ¿sale? Entonces hay estudios que está realizando ahorita en física cuántica donde se está trabajando en ese tema, donde pareciera ser que sí, efectivamente, no solamente es una herramienta matemática, sino es algo fundamental en la naturaleza. Entonces, por ahí, pues puede que cambie ese paradigma que nosotros tenemos actualmente, ¿sale? Pero de momento, lo que nosotros sabemos es que las señales son de tipo real, ¿sale? Bueno, en ese sentido vamos a tener nuestro mesurando, la señal de interés, vamos a tener un sensor, ¿sale? Que se va a encargar de transformar también de esa energía, de forma de energía, ese mesurando a una energía eléctrica, para que yo pueda realizar el procesamiento analógico, en su caso la conversión analógica digital, el procesamiento digital de señales y después pues el despliegue de datos. Anteriormente los primeros sistemas pues no poseían esta parte del convertidor analógico digital y el procesamiento digital de señales. El procesamiento se hacía en el dominio analógico. Sin embargo, pues actualmente pues ya sabemos el auge que tiene toda esta parte de los sistemas digitales y los sistemas, si no digitales por completo, mixtos, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí, una vez que realice el procesamiento, vendría acá el despliegue. Más que de datos, yo hablaría de despliegue de información. Porque datos como tal, uno hablaría de la parte de entrada, los datos crudos, ¿sale? Ya una vez que se procesan, pues ya serían ya información, ¿sale? Entonces aquí tenemos el almacenamiento, la transmisión. Vamos a hablar ahorita de la calibración de los sensores. En muchas ocasiones, para poderle dar un significado físico a esas amplitudes o esas salidas de ese sensor, pues yo requiero calibrarlo con alguna referencia conocida, ¿sale? Y bueno, y a partir de ese procesamiento de señales, pues se puede producir señales de control y retroalimentación, ¿sale? Ese sería un primer diagrama que podemos trabajar. Uno un poquito más elaborado, pues ya involucra aquí también el hecho de que puede existir radiación electromagnética, corrientes o voltajes eléctricos u otras formas de energía que se apliquen para excitar o para incitar el mesurando, ¿sale? Entonces ahí el sensor lo podemos dividir en una parte de sensado primario, una parte de conversión de la variable, ¿sale? Aquí ya combinan toda la parte de procesamiento analógico y digital, ¿sale? Igual va a la parte de despliegue de datos, ¿sale? Puede ir a la transmisión de datos, al almacenamiento. Se requiere, aquí ya aparece de forma explícita la fuente de alimentación, ¿sale? De nuestros sistemas, ¿sale? Vean que incluso en ocasiones el sensor pudiera requerir también el suministro de fuentes de alimentación. Vamos a hablar ahorita que hay algunos sensores pues, que no requieren de esto, ¿sale? También aquí aparece la calibración de la señal. Las líneas punteadas van en el sentido de que no estrictamente aparecen en todos los sistemas, ¿sale? Y bueno, y aparece también ahí nuestro control y retroalimentación, ¿sale? Entonces, en la clase pasada empezamos a hablar un poquito acerca del mesurando. Dijimos que va a ser aquella cantidad física, aquella propiedad o aquella condición que va a medir nuestro sistema de instrumentación biomédica, ¿sale? Vimos que el mesurando se puede localizar en un órgano, en una estructura anatómica, ¿sale? En cuanto a accesibilidad, puede estar al interior del cuerpo, puede presentarse de forma superficial, en la superficie corporal, puede emanar del cuerpo o puede ser derivada de alguna muestra que nosotros tomemos del cuerpo, ¿sale? La mayoría de los mesurandos biomédicos los podemos agrupar como biopotenciales, de presión, de flujo, de desplazamientos, donde ahí se incluye velocidad, aceleración, fuerza, ¿sale? De impedancia, de temperatura. En el caso de dimensiones, también incluiría aquí las imágenes biomédicas y concentraciones químicas, ¿sale? Eso sería, a grosso modo, sobre el mesurando. En cuanto a los sensores, el sensor pues, va a ser un transductor que se va a utilizar para medir un mesurando, ¿sale?
Ese va a ser como tal el sensor. El transductor en general es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Por ejemplo, de energía acústica a una energía eléctrica. ¿Sale? De energía óptica a una energía eléctrica. Generalmente nosotros trabajamos al final del día por esta instrumentación. ¿Sale? Nosotros vamos a trabajar ya aquí con voltajes o corrientes. ¿Sale? De eléctrica, ¿sale? Eso es lo que nosotros requerimos para poder realizar después el procesamiento y demás. Entonces, el sensor como tal, en nuestro sistema de instrumentación, se va a encargar de convertir ese mesurando en una salida eléctrica, ¿sale? Hablamos de algunas características deseables de los sensores, ¿sale? Entonces, entre ellas hablamos de que los sensores deben de ser excluyentes de las demás formas de energía, ¿sale? Por ejemplo, si voy a medir sonidos, pues quiero que únicamente responda a energía acústica, ¿sale? No quiero que responda a alguna otra forma de energía, ¿sale? Entonces, debe de responder únicamente a la forma de energía del mesurando, ¿sale? Y excluir todas las otras. También vamos a requerir que posea una interfase que minimice la energía que extraiga del sistema, ¿sale? Esto también va unado con el tercer punto, que sea mínimamente invasivo, en el sentido que nosotros no disturbemos o no modifiquemos el mesurando, ¿sale? De nada sirve que utilicemos algún sensor que obstruya la medición o que modifique el mesurando que yo quiero medir, ¿sale? Entonces debe de ser deseablemente mínimamente invasivo. También, ¿sale? Es otra de las características que se desea. En cuanto al tipo de... Por ahí aparecía en el bloque una división en dos elementos, ¿sale? El sensado primario y la conversión de la variable. Entonces, por ahí, algún ejemplo, por ejemplo, del sensado primario, hablábamos nosotros que sería la adquisición de esfuerzo respiratorio, los esfuerzos que realiza el sujeto al momento de respirar, ¿sale? Por ahí podríamos nosotros tener algún diafragma que convierta esos cambios de volumen de la caja torácica, cuando un sujeto inspira y expira, pues hay cambios de volumen de la caja torácica. Inicialmente nosotros podríamos traducir esos cambios en desplazamientos, ¿sale? Ese sería mi sensado primario, ¿sale? Cambios de volumen a cambios de desplazamiento. Y luego la parte de conversión de variable es la que se va a encargar de pasar de ese dominio físico al dominio eléctrico, ¿sale? Entonces ahí podríamos utilizar, por ejemplo, algún medidor de tensión o un strain gauge, más adelante lo vamos a ver, que va a convertir un desplazamiento a un voltaje, ¿sale? Entonces por ahí podemos requerir esos dos elementos, ¿sale? Puede que no se requiera, puede que todo sea uno solo, ¿sale? Entonces por ahí también puede no darse ese caso. Platicaban también ustedes pues que desearían que el sensor fuera sensible, ¿sale? En ese sentido, la sensibilidad del sensor se puede ajustar pues en diferentes rangos de medición, ¿sale? ¿Eso en qué iría? Pues en el sentido de ir modificando pues el sensado primario, ¿sale? En cuanto a la alimentación eléctrica, por ahí en el diagrama aparece con líneas punteadas, en el sentido de que existen sensores pasivos que no requieren alimentación, ¿sale? Y existen también sensores activos que sí en un momento dado pues pueden requerir de alimentación, ¿sale? Por ejemplo, ahí podríamos tener fotodetectores, ¿sale? Y también podemos tener en los cuales pues se varíe, por ejemplo, el voltaje de salida de ese elemento del sensado, ¿sale? En función de la luz que incide en él, ¿sale? Entonces ahí, en ese caso, pues requeriría alguna alimentación. Sin embargo, tenemos ahí fotomultiplicadores, que vamos a ver también más adelante, en los cuales pues aprovecha la misma incidencia de la luz y a partir de ahí se va generando el voltaje de salida y demás, ¿sale? Entonces podemos requerir o no requerir.
En el caso de que requiera, le llamamos sensores activos, y en el caso de que requiera sensores, no requiera sensores pasivos. ¿Sale? Y creo que aquí nos quedamos, no, avanzamos un poquito más la clase anterior. En cuanto al acondicionamiento de la señal, en ese sentido, las salidas de los biosensores van a ser de tipo analógica, ¿sale? Entonces, pues no vamos a nosotros a poder acoplarlo directamente al dispositivo de salida, por varias razones. Lo más común actualmente, pues es que los sistemas de despliegue y almacenamiento y demás sean digitales. Entonces, por ahí no voy a poder hacer directamente ese acoplamiento. La otra es que debido a las características de mi sistema de medición, pues todavía voy a tener que realizar varias modificaciones. Entre ellas se incluye la parte de procesamiento o el procesamiento analógico, ¿sale? Eso es lo que se conoce también propiamente como el acondicionamiento, ¿sale? Entonces ahí podemos tener acoplamiento de impedancia entre sistemas, la amplificación y el filtrado, ¿sale? Entonces aquí entraría toda esta parte analógica, ¿sale? Lo que ustedes ya estudiaron en sus cursos de electrónica analógica, ¿sale? Posteriormente, pues si yo requiero llevar todo esto al dominio digital, pues voy a tener que utilizar sistemas de conversión analógica digital. Entonces aquí entra en juego el muestreo y la cuantización, ¿sale? Nuevamente, tengan en mente que una cosa es los requisitos teóricos, por ejemplo, dado por el teorema de muestreo, y la otra, las restricciones que van a tener ustedes en su diseño, pero ya restricciones desde el punto de vista práctico, ¿sale? Entonces, por ahí platicábamos en el sentido propio de un holder, que puede ser que ustedes quisieran pues adquirirlo a una tasa de muestreo pues alta para no tener ese problema de aliasing, pero puede que en el camino ese muestreo a una alta velocidad puede que les genere una gran cantidad de datos que van a tener que almacenar y también datos que van a tener que procesar. Entonces, si su procesamiento también involucra cuestiones de detección, algoritmos de detección, por ejemplo, en tiempo real, donde se vuelve más preocupante el asunto, pues entonces el trabajar con una gran cantidad de datos, pues va a producirse en tiempo de procesamiento, ¿sale? Por ahí a los chicos de procesamiento digital de señales que llevaron conmigo, en el proyecto les encargo que jueguen un poquito también con esa parte, ¿sale? Les doy una serie de datos, yo los remuestreo a una mayor tasa de muestreo, y para que ellos prueben jueguen también con esta parte de los tiempos de procesamiento, el ruido que se le agrega a la señal de alta frecuencia, ¿sale? Con una frecuencia de muestreo, pues, muy por arriba de lo que se requeriría, ¿sale? Entonces, tengan en cuenta esta parte de acá, ¿sale? Pudiera ser, o durante un momento, esto pareció olvidarse un poquito, ¿sale? En el sentido de que pues antes se contaban con dispositivos con capacidades pues muy limitadas, ¿sale? Ustedes han visto, de hecho por ahí siempre menciona, ¿no? El cohete que, bueno, la sonda que se mandó a la Luna, ¿sale? Iba con cualquier celular actual es más potente que esa cosa, ¿no? Pero antes, en esos momentos, por sí resultaba sumamente importante la parte del análisis del desempeño y tiempo computacional de los algoritmos, ¿sale? Posteriormente, pues aparecieron sistemas pues más, con mayores capacidades de almacenamiento, mayores velocidades de procesamiento, y pareció caer un poco en el olvido este aspecto, ¿sale? Uno trabajaba pues indiscriminadamente, y con que salga lo que ando buscando, no me preocupo tanto por esa parte. No así en las cuestiones que involucran sistemas móviles, ¿sale? Entonces ahí tenemos varios casos de sistemas con capacidades restringidas. E incluso nosotros que trabajamos con smartphones, con dispositivos móviles, pues también estos sistemas pues, todavía no se comparan con las capacidades de procesamiento que se encuentran en las computadoras de escritorio o en los servidores y demás, ¿sale? Entonces por ahí es algo que no debemos de perder en cuenta, ¿sale? Ya una vez que ya tengo
convertido el mesurando de ese dominio analógico a ese dominio digital, pues ahora sí, ahora puedo empezar a utilizar todo mi arsenal de algoritmos de procesamiento digital, ¿sale? Acuérdense, el propósito de sus sistemas de procesamiento digital, en general, pues van a ir orientados a extraer información, ¿sale? Entonces ahí puede ser que sea algo tan simple como un filtrado de tipo determinista. Puede ser que se requiera algo más robusto, un filtrado de tipo adaptable, ¿sale? Para cancelar activamente por ahí alguna fuente de ruido, ¿sale? Puede ser que se requiera análisis espectral. Algo tan sencillo, por ejemplo, como utilizar el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, ¿sale? O puede que se requiera incluso análisis espectral de alta resolución. Entonces, por ahí puede ser que se requiera mayor modelado, ¿sale? Puede ser que se requiera análisis espectral variante en el tiempo. Si el contenido en frecuencia de su señal va variando en función del tiempo, pues ya no les va a dar a ustedes con un análisis espectral clásico, ¿sale? Puede ser también que ustedes necesiten realizar alguna descomposición de la señal. Ustedes ya han visto algunas descomposiciones. En su curso de señales y sistemas y de procesamiento digital y señales, vieron por lo menos la descomposición de una señal en términos de sus componentes par e impar. Otra descomposición que ustedes ya vieron, pues tiene que ver con el análisis de Fourier y descomponemos en los componentes en la frecuencia. Pero existen muchísimas otras, ¿sale? Existe descomposición empírica de modos, análisis de componentes principales, análisis de componentes independientes, ¿sale? Existe una gran diversidad de estas técnicas de procesamiento, ¿sale? Y existen muchísimas más, ¿sale? Entonces, todo esto va orientado a, quizá aquí la palabra comenta no sería acondicionamiento de la señal, sino también el procesamiento, ¿sale? Y ya una vez que ustedes ya realizan ese procesamiento, ya van a empezar a generar información. Entonces, en ese despliegue de la información, le va a permitir al usuario del instrumento visualizar los resultados, ¿sale? De su medición, ¿sale? En ocasiones puede ser que los tipos de despliegues sean de tipo numérico o se requiera un despliegue de tipo gráfico, ¿sale? Por ejemplo, pensemos en un oxímetro de pulso. En el oxímetro de pulso puede ser que sea útil únicamente la información del porcentaje de saturación de oxígeno en la arteria, o puede ser que se requiera la forma de onda de cómo es que va cambiando esa saturación de oxígeno en función del tiempo, ¿sale? Ahora, ¿de qué va a depender el tipo particular de despliegue? Va a depender del mesurando en particular, ¿sale? Y de cómo se va a ampliar esta información por el profesional de la salud, ¿sale? Otro tipo de despliegue puede ser alguno que sea de tipo discreto u otro que sea de tipo continuo, ¿sale? Y otro tipo de despliegue puede ser permanente o puede ser temporal, ¿sale? La mayoría de estos despliegues que se encuentran en la práctica son de tipo visual. Sin embargo, también es común encontrar pues, que esos auxilien de otros sentidos, ¿sale? Por ejemplo, con el auditivo, que se produzca algún zumbido con cada latido cardíaco, ¿sale? Como ustedes han visto en las películas y demás, el bip, bip, bip y demás, ¿sale? Entonces, es común auxiliarse con todo ese tipo de elementos. Ahora, es importante considerar el factor humano, ¿sale? Por ahí hablamos la clase pasada de que este factor humano en muchas ocasiones pues pasa desapercibido, ¿sale? Sin embargo, es sumamente importante, ¿sale? ¿Qué uso se le va a dar a estos sistemas, ¿sale? También en muchas ocasiones resulta útil pensar el ambiente en el cual se va a trabajar en ese tipo de sistemas, ¿sale? Entonces, el factor humano ahí resulta crucial, ¿sale? Recientemente, pues, hemos visto que este factor humano, pues, cada vez está siendo considerado más en cuenta, sobre todo por grandes compañías de dispositivos. O sea, lo vemos, por ejemplo, en el ámbito
de dispositivos móviles, Apple, ¿no? Apple pone mucho énfasis en ese factor humano, ¿sale? Que sean sistemas intuitivos, el de despliegue, y demás. A mí me tocó ver algunos compañeros del posgrado que trabajaban mucho con esta parte del factor humano. Estaban involucrados en algunos proyectos de investigación de la Marina de los Estados Unidos, y ahí estaban ellos interesados en ver también este factor humano, qué tanto interfiere al momento de analizar la información, ¿sale? Entonces ahí se realizaban pruebas incluso en diferentes horarios, en diferentes condiciones de cansancio, ¿sale? Pues para determinar todo ese tipo de factores, cómo es que influyen, ¿sale? Cómo influye el tiempo de respuesta desde que el sujeto ve alguna alarma, ¿sale? Si es visual o es auditiva, cómo es que ese tiempo de respuesta, cómo es que se da, ¿sale? Entonces, obviamente todo eso va cambiando con el cansancio. Imagínense que no es lo mismo para el tiempo de respuesta de un usuario que trabaja 8 horas todos los días en un horario de 9 a 5, que para las personas que tienen que doblar turnos o que llegan desveladas al siguiente turno. Entonces, todo ese tipo de factores va a ser muy importante, ¿sale? Entonces, por ahí, cuando ustedes se incorporen en empresas, pues van a ver que este aspecto, ese factor humano, el human factor que le llaman, es sumamente importante, ¿sale? Para que no lo pierdan de vista llegado el momento. En cuanto al almacenamiento de los datos, el tipo de almacenamiento también va a depender de la aplicación que se esté trabajando, ¿sale? El almacenamiento puede ser, por ejemplo, temporal, de tal forma que únicamente me permita llevar a cabo el procesamiento. Es decir, podría yo tener en mi sistema algún buffer, ¿sale? Utilizo los datos que yo requiera, ¿sale? Para llevar a cabo el procesamiento y se acabó. Piensen, por ejemplo, en algún filtro, un filtro, filtro digital, un filtro FIR de orden 500. Pues requiero almacenar por lo menos 250 muestras para empezar a producir ahí la salida, ¿sale? Pero en general, pues para el procesamiento como tal, ¿sale? La otra es que únicamente sea temporal en el sentido de que le permita al usuario examinar los datos que están produciendo. Un ejemplo concreto de eso sería, por ejemplo, el almacenamiento temporal que le permita al usuario examinar los datos justamente antes de que se produzca una alarma. Entonces ahí se están almacenando los datos, se produce alguna alarma, se almacena temporalmente instantes previos a esa alarma para verificar qué es lo que pasó y posteriormente se elimina. ¿Sale? Entonces puede ser temporal en ese tipo de sentido, ¿salen los dos? Tanto para el procesamiento de mi sistema como para examinar datos, ¿sale? Alrededor de un cierto evento, ¿sale? ¿Dudas de esta parte, chicos? De almacenamiento temporal. El otro es el almacenamiento permanente, ¿sale? Entonces, en este sentido, el almacenamiento permanente pues sería útil para contar con algún archivo, ¿sale? De los datos, algún expediente, o también para realizar procesamiento fuera de línea, ¿sale? En muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito de investigación, tanto en la academia como en la clínica, pues se requiere este registro permanente de los datos, ¿sale? Entonces, de tal forma que ustedes adquieren sus datos en un experimento, los almacenan, los llevan a una computadora personal y hacen ahí el procesamiento fuera de línea, ¿sale? Por ahí platicábamos en filtrado que tenemos un tipo de esquema de filtrado que se llama de fase cero, en el cual, por ejemplo, filtramos los datos en una dirección, va a tener cierto tiempo de retardo, ciertas muestras de retardo, ¿sale? Y luego giramos todos los datos y lo volvemos a pasar por el mismo filtro,
tal forma que primero se mueve una dirección y luego se regresa, ¿sale? Al momento de hacer el giro, ¿sale? Entonces, esquemas como estos, pues, me exigen un almacenamiento permanente de los datos, ¿sale? ¿Dudas de esta parte del almacenamiento? Bueno, la otra tiene que ver con la transmisión de los datos, ¿sale? Entonces, en muchas ocasiones, la adquisición de los datos se va a realizar en una ubicación y se va a transmitir a otro dispositivo para que se procese o se almacene, ¿sale? En otra ubicación, ¿sale? La transmisión en ese sentido puede ser local o puede ser remota, ¿sale? Local, ya sea alguna red local, incluso ahora están de moda las redes corporales, redes sensores corporales, ¿sale? Las Body Sensor Network. Entonces ahí tenemos también redes locales. Imaginen ustedes, tienen una cantidad de sensores DSG, DMG, DEG, y todo está transmitiendo localmente algún dispositivo, ¿sale? Donde ahí se puede estar almacenando únicamente, ¿sale? La información, ¿sale? Y de ahí incluso puede que se transmita, localmente se puede estar, puede ser la transmisión de tipo cableado, ¿sale? Y de ahí se puede estar transmitiendo inalámbricamente por Wi-Fi o por alguna tecnología a una computadora remota, a una estación de monitoreo, ¿sale? Y demás. O puede ser directamente remota, ¿sale? Puede ser que directamente el dispositivo me mande la información de forma remota, ¿sale? La transmisión pues puede ser de tipo cableado o inalámbrica, ¿sale? Ahí va a depender nuevamente de la aplicación que se tiene en mente, ¿sale? Entonces ahí puede ser que una opción inalámbrica, pues al momento del desarrollo tecnológico, pues no sea lo más conveniente, ¿sale? Por ejemplo, uno pudiera pensar que la transmisión inalámbrica siempre va a resolver, siempre ya está por dada, ¿no? Ya es algo que nos podemos dar por sentado. Pero no siempre es el caso. Yo trabajaba en proyectos en mi doctorado con los marinos y ahí estaban ellos interesados en adquirir señales fisiológicas debajo del agua, ¿sale? Entonces, por ahí la transmisión de señales en el agua, créanme que es un reto complicado, ¿sale? Es algo que todavía no está resuelto. Entonces, por ahí existe mucho interés en esta parte. Platicaba yo con los expertos que son los compañeros de telecomunicaciones y ellos, pues sí, comentaban, a las señales en general no les gusta el agua, ¿no? No les gusta mojarse, decían ellos. Y sí, de hecho ustedes lo han visto en varias series, varias películas, donde están ahí personas importantes en alguna reunión y una forma elegante de blindar esos cuartos, pensemos como un tipo, una jaula de Faraday, no es así con metal, sino colocan peceras o fuentes, ¿no? Alrededor de todo el área, ¿no? Entonces es una buena forma de llevar a cabo esto. Entonces, en ese sentido, al final del día, la solución más factible en ese momento era realizarlo de tipo cableado, ¿sale? No solamente del sensor, por ejemplo, de ECG o de respiración al logger, que es donde está almacenando todos los datos, sino de ahí hacia la superficie, ¿sale? Y así es como la forma conveniente en la que estaba trabajando en ese momento, ¿sale? Entonces ahí para que consideren esta parte, ¿sale? La opción cableada o la opción inalámbrica, ¿sale? ¿Cuál es la que me conviene? ¿Sale? ¿Cuál es la que dictan también las normas? ¿Sale? ¿Qué es lo que se requiere? Entonces ahí muchas ocasiones en su diseño o siempre en su diseño van a tener que ir a revisar la normatividad, ¿sale? Existen estándares también de transmisión de datos. Por ahí yo me encontré algunos estándares de ESG para transmisión de datos de ESG, cómo es que se debe mandar, qué se manda en cada una de las palabras, ¿sale? Cuál es el encabezado, cómo se van y demás, ¿sale? Entonces, toda esa parte hay que revisarla con detenimiento. En muchas ocasiones hablamos también de la transmisión remota. Por ejemplo, ahí pudiera ser útil para transmisión de
de imágenes médicas en áreas rurales a centros de salud especializados en la ciudad, ¿no? Entonces, por ahí también esa parte ya sería una transmisión de tipo remota, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que permite en general esa transmisión de datos? Pues va a permitir proporcionar un diagnóstico y retroalimentación rápida. Por ejemplo, si el paciente sufre algún episodio en su hogar, ¿sabe? Esto se utilizaría en la transmisión remota y es también lo que da pie a la telesalud y demás. La motivación de realizar esto, el diagnóstico desde el hogar, ¿sale? Tiene que ver desde el punto de vista también de los sistemas de salud, sobre todo en países en vías de desarrollo. Los sistemas de salud se encuentran muy saturados, ¿sale? Los médicos se encuentran con una carga de trabajo excesiva, ¿sale? Entonces ahí una de las soluciones son las aplicaciones de telemedicina y de salud móvil, donde lo que buscan es aliviar esa excesiva carga de trabajo. También, eso sería y obviamente pues tratar de disminuir la carga, pero también los costos asociados a estos traslados, a estos, pues formas convencionales de diagnóstico y tratamiento y seguimiento, ¿no? Diagnóstico y seguimiento. También desde el punto de vista del usuario, nosotros pensémonos como pacientes, pues también resulta atractivo ese tipo de diagnóstico, el contar con transmisión remota. ¿Por qué? Porque por un lado nos va a permitir nosotros hacernos más partícipes de nuestra salud, llevar un mayor control de nuestros parámetros, ¿sale? Realizar continuamente mediciones en nuestros parámetros, ¿sale? Nuestra información. También nos va a disminuir tiempos de traslado, ¿sale? También nos va a permitir acceder a información que antes era muy complicado de poder acceder, ¿sale? Entonces, este aspecto pues es sumamente importante, ¿sale? Y también desde el punto de vista del médico, platicábamos ahorita, por ejemplo, la transmisión de un medio rural a un centro de salud especializado, pues también ayuda al profesional de la salud a llegar a diagnósticos pues más precisos, ¿sale? En la cual, pues si en un momento dado en cierta clínica rural no se cuenta con especialistas en cierta área, pues el hecho de mandarla, por ejemplo, a algún instituto nacional o algún centro de salud de tercer nivel, pues ya va a permitir que se realice un análisis más especializado, ¿sale? Que con toda la evidencia que se va recolectando, ya el médico sea capaz, pues, de indicar, pues, qué patología es la que está presentando. ¿Sale, chicos? ¿Dudas acerca de esta parte de transmisión y su importancia? No, hasta ahorita no. Bueno. Vamos a hablar acerca de la calibración, ¿sale? En muchas ocasiones va a ser importante que ustedes realicen o que se cuente con algún bloque de calibración, ¿sale? En ese sentido, la calibración, ¿para qué nos va a servir? ¿Quién ha escuchado esta palabra, calibrar? Sería como un proceso para que algún sistema de medición pues, haga la medición correctamente para asegurarnos que lo haga bien. Ajá, pero ¿en qué sentido ahora? En el sentido de qué crees que va esa de que haga la medición de forma correcta, pero ¿en qué? ¿En qué sentido? ¿O algún ejemplo Pues que hayas escuchado de calibrar? Pues, por ejemplo, se hacen calibraciones a sensores para obtener pues, buenas mediciones. Si obtenemos malas mediciones, pueden dar malos diagnósticos. Pues, pero cuando haces esas mediciones para calibrar, ¿qué es lo que buscas tú? ¿Qué produces al final del día ahí con esa calibración? Que se ajuste a un marco de referencia. Que se ajuste a un marco de referencia, ajá. Que haya menos errores. Que se disminuyan los errores en cierto sentido, ajá.
Pero ¿qué? ¿Qué es lo que obtenemos al final de la calibración? ¿Un resultado más preciso? Un resultado más preciso. Ajá, pero ¿qué? ¿Cómo es que cómo va a funcionar esta calibración? Miren, en ese sentido, vamos a hablar primero de una señal de calibración, ¿sale? En ese sentido, una señal de calibración debe poseer, pues, características conocidas, ¿sale? Piensen, por ejemplo, ¿utilizaron ustedes los osciloscopios digitales de laboratorio? De electrónica, de biomédica. Vean que ahí aparece una terminal que ahí les manda una señal de calibración de 1 kHz, si no me equivoco, y 1 milivolt de amplitud. Entonces, ahí ya se conoce las características de la señal. En general, lo que requerimos es conocer cuál es su amplitud y también con un contenido en frecuencia que yo conozca. Ahora, esa señal se le va a aplicar al instrumento, ¿sale? Y de tal forma que me permita a mí, pues, modificar los componentes del sistema, ¿sale? Y de tal forma que yo obtenga una relación medible entre la entrada y la salida, ¿sale? Suena como trabalenguas, pero vamos a ir desmenuzando esta parte. Imaginemos que tenemos ahí un termistor, ¿sale? Tenemos ahí un sensor que convierte de energía térmica a energía eléctrica. Me proporciona ciertos cambios vamos a decir, ciertos cambios de impedancia, ¿sale? O ciertos cambios de voltaje o una corriente o un voltaje proporcional a la temperatura, ¿sale? Nosotros sabemos que es proporcional. Lo que tenemos que hacer nosotros es, oye, pero vamos entonces a obtener, pues, ¿cuál sería esta relación medible? ¿Cuál sería esa ecuación que me relaciona ese cambio, ese delta de temperatura con cambios de voltaje o de corriente o de impedancia, ¿sale? ¿Sí se ve, chicos? De tal forma que uno pueda decir al final del día, mira, estás tú metiendo cambios de 1 grado Celsius de temperatura y eso se está produciendo 2 milivolts, ¿sale? Entonces, y así con varias mediciones tú realizas una curva de calibración, varías los valores de temperatura en un sentido, vas aumentando y luego regresas también por aquello de la histéresis y construyes una curva ahí de calibración. Entonces tienes ahí una recta de calibración, en algún sentido, como mencionaba su compañera, para minimizar el error. Yo podría minimizar el error cuadrático medio. O sea, cuando ustedes vieron también el tema de regresión lineal, por regresión lineal también se utiliza comúnmente para hacer calibración. Entonces obtienen ahí su recta de regresión lineal y esa ya es la relación medible. Tiene una ecuación y es igual a mx más b, ¿sale? Donde x en este caso serían los cambios de temperatura, ¿sale? Y y ya serían los cambios de voltaje que le está resultando. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Ahora, ese tipo de calibración que les acabo de comentar, la realizan generalmente los fabricantes de sensores, ¿sale? Ellos son los que se encargan, en muchas ocasiones les mandan ahí determinado modelo matemático. Lo que uno busca en general es que estos sensores, idealmente, nosotros queremos que Y sea igual a X, ¿sale? Pero no, en la práctica no vamos a poder obtener eso en la mayoría de los casos. Entonces queremos que sea un modelo de tipo lineal, mx más b, cierta ganancia y cierto desplazamiento, ¿sale? Y aún así con eso, es común que ustedes tengan que realizar también calibraciones al momento de utilizar el equipo, ¿sale? Al momento de que se vaya a empezar con alguna medición, con alguna serie de experimentos, lo calibran, ¿sale? En ese sentido, la calibración debe de ser, pues, más sencilla, ¿sale? Por ejemplo, si trabajamos, vamos a imaginar que trabajamos con algún espirómetro, ¿sale? Para medir el flujo respiratorio. En ese sentido,
pues se podría calibrar con alguna jeringa, ¿sale? Con un volumen conocido, lo inyectamos a cierta velocidad, ¿sale? Y podemos ahí calibrar. Construimos ahí nuestra curva con 2 puntos y a partir de ahí obtenemos el modelo y ajustamos los componentes de mi sistema, ¿sale? Ajusto la ganancia para que corresponda con lo que uno esperaría, ¿sale? Otro ejemplo podría ser, son muy famosas las bandas de respiración. Generalmente con una sola banda de respiración uno obtiene pues información acerca de la frecuencia, pero cuando uno quiere obtener información acerca, por ejemplo, del volumen, uno considera que dos cavidades torácicas son las que contribuyen principalmente al volumen corriente. La parte abdominal y la caja torácica, el rib cage propiamente dicho, ¿sale? Entonces ahí se pueden hacer calibraciones de 2 puntos. El sujeto parado y el sujeto acostado, de tal forma que en cada una de ellas algún sensor contribuya más. Se produce esos dos puntos y se hace la calibración y se ajusta ahí en el sistema, ¿sale? Esta parte de calibración, vean que al final del día lo que va a permitir es convertir la salida del instrumento en alguna representación significativa del mesurando, ¿sale? En muchas ocasiones puede ser que sea útil únicamente trabajar con salidas eléctricas que sean relativas, ¿sale? Puede ser que no me interese a mí cuál es la amplitud, ¿sale? Conocer exactamente la relación que hay, o esa relación entre la entrada y la salida. Por ejemplo, si estoy trabajando con oscilaciones nada más, pues no me interesa tanto la amplitud. Con que yo pueda observar esas oscilaciones, ¿sale? Y concuerden con el contenido en frecuencia de la señal, ya a partir de ahí puedo extraer un chorro de información, ¿sale? Pero en muchas ocasiones sí va a ser necesario que ustedes calibren sus instrumentos, ¿sale? Entonces, en ese sentido, ustedes estarían hablando acerca de una señal sustituta, una señal de reemplazo o un subrogado. En inglés es la palabra surrogate, ¿sale? En español es subrogado, aunque a muchos no les guste, ¿sale? Entonces esa es la palabra esa sería la señal de reemplazo, ¿sale? Por ejemplo, en programación numérica, creo, suelo dejarse un proyecto en el cual estiman volúmenes respiratorios utilizando, por ejemplo, una webcam, ¿sale? Ahí lo que se tienen son cambios de intensidades de los píxeles. Esos píxeles, yo sé que de alguna forma están relacionados con cambios en el volumen corriente, ¿sale? Al momento de inspirar y expirar. Pero no sé, de forma, sin realizar alguna calibración, yo no sé realmente esa variación en la intensidad de los píxeles, a cuántos mililitros corresponde. ¿Por qué? Porque no hay forma de que yo lo pueda determinar a partir de la imagen. Entonces, la calibración ahí me sirve para que yo utilice algunos volúmenes de referencia, ¿sale? Si ya sé que la relación es lineal, pues pongo al sujeto a respirar a un volumen bajo, a otro volumen alto, ¿sale? Hago las mediciones, obtengo mis 2 puntos y hago una recta. Y eso ya me va a poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues ahora en tus mediciones siguientes, esos cambios, esos cambios en intensidad de los píxeles corresponden a tantos mililitros, ¿sale? Y ahora ya estamos obteniendo un subrogado o una señal de sustituta del volumen corriente. No estamos midiendo directamente el volumen corriente, sino solamente lo estamos estimando, ¿sale? Es un subrogado, es un reemplazo nada más, ¿sale? ¿Sí se ve, chicos, esta parte de la calibración? Profe, yo no entendí muy bien esa parte. ¿En qué parte te confundiste un poco? Lo de la señal sustituta no lo entiendo muy bien. Sí, sustituta en el sentido de que tú no estarías obteniendo una medición directa de esa cantidad, ¿sale? Sino solamente estarías tú estimándola de cierta forma, ¿sale?
Por ejemplo, el que les ponía, esos cambios en los colores, de la intensidad de los píxeles, cuando está respirando el sujeto, se relacionan linealmente con los cambios de volumen respiratorio, ¿sale? Por ejemplo, cuando aumenta, va cambiando la intensidad de los píxeles y aumenta también el volumen respiratorio. Disminuye el volumen respiratorio y disminuye también la intensidad, ¿sale? Entonces ahí tenemos un subrogado, una señal que va siguiendo a la otra, ¿sale? No es directamente la medición, ¿sale? Entonces, en muchas ocasiones, pues, no van a ustedes a tener algún sistema de medición en la cual ustedes van a poder obtener directamente el mesurando que ustedes quieran, ¿sale? Van a tener que buscar algún subrogado, ¿sale? Un reemplazo, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, ya, profe, ya. Gracias. Ok. Bueno, entonces, eso es el sentido de la calibración, ¿sale? Piénsenlo como mapear. ¿Cómo voy a mapear de esa cantidad física, ¿sale? Que es la entrada de mi sistema, a la salida del sistema, ¿sale? ¿Cuánto corresponde? Por ejemplo, ese cambio en milivolts o en miliamperes, ¿sale? O en impedancia, ¿a cuánto corresponde de esta cantidad física? ¿Sale? ¿Cuántos cambios cuántos grados de temperatura? ¿Sale? ¿Cuántos mililitros? ¿Sale? ¿Cuántos, lo que sea que esté produciendo? ¿Sale? Entonces, para eso les sirve la calibración, para que ustedes obtengan una relación medible, cuantificable entre la entrada y la salida. ¿Sale? Si no, van a estar trabajando a ciegas. ¿Sale? Van a estar trabajando, ok, sube y la otra sube, muy bien. Baja y la otra baja, pero ¿qué tanto? Esos milivolts, ¿cómo lo relaciono con temperatura? ¿Cómo lo relaciono con el mesurando? ¿Sale, chicos? Para eso les va a servir la calibración. ¿Sí, chicos? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un sensor de presión para calibrarlo, podríamos usar algún otro dispositivo que supiéramos que está, no sé, que está calibrado, que tuviéramos un modelo matemático más acorde. Sí, de hecho, vamos a ver más adelante algunas formas de calibración, sobre todo cuando hablemos de presión, que sí, vas a requerir un instrumento pues, que previamente esté calibrado, contra el cual vas a contrastar también tus mediciones, ¿sale? Y vas a también que generar tus entradas en el rango de interés de tu medición, ¿sale? Si vas a medir, por ejemplo, entre 100 y 20 milímetros de mercurio, pues en tu entrada vas a tener que generar esas excitaciones y ver pues tu sensor qué es lo que te está dando y a partir de ahí construir tu modelo, ¿sale? Y obviamente, pues ¿cómo vas a saber que estás metiendo 2 milímetros de mercurio? Pues vas a tener que utilizar algún otro sensor que previamente esté calibrado, ¿sale? A una referencia, ¿sale? Ok, muchas gracias. Sale. Nuevamente, esta parte es como introductoria en general, como para tener un poquito de lo que vamos a hablar a lo largo del semestre. Ahí van a ir apareciendo casos de todo esto, ¿sale? Ahorita solamente es pues para tener algún vocabulario en común, ¿sale? Bueno, en la parte de control y retroalimentación, esto no es parte de todos los instrumentos, ¿sale? ¿Cuándo pudiera requerirse? Pues puede requerirse, por ejemplo, para ajustar el sensor, ¿sale? La etapa de procesamiento, ¿sale? Puede utilizar también, por ejemplo, para dirigir el flujo de los datos, ¿sale? Hacia el despliegue, almacenamiento, la transmisión, ¿sale? Sin embargo, también puede utilizarse este control y retroalimentación para provocar algún mesurando, ¿sale? Para provocar alguna excitación, ¿sale? Más adelante vamos a ver nosotros el tema de potenciales evocados, ¿sale? En el tema de potenciales evocados se desprende de electroencefalografía. Sin embargo, no solamente se queda en adquisición, sino también ya se provocan estímulos, ¿sale? Por ejemplo, potenciales evocados visuales, se pueden provocar ahí destellos luminosos, ¿sale? O otros tipos de estimulaciones visuales, luminosas, y con ello vamos a provocar un mesurando, ¿sale? Entonces ahí puede ser que existan pues, etapas de control y retroalimentación que me permitan a mí sincronizarme incluso con ciertos eventos,
¿Sale? Entonces, nuevamente no es parte de todos los instrumentos. Ejemplos de retroalimentación, por ejemplo, para estimular una respuesta. Podemos tener, por ejemplo, en algún marcapaso o en ventiladores, salen modos de ventilación. Aprovecho ahí para hacerles un comercial, chicos. Viene el ENIVET. No sé si ustedes han asistido a alguno en los semestres anteriores. El Encuentro Nacional de Ingenierías, Biomédica, Electrónica y Telecomunicaciones, que organiza la Facultad de Ciencias. En particular, se organiza por el posgrado de Ingeniería Electrónica. Este año va a ser a finales de septiembre, ¿sale? Y por ahí la empresa Drager va a dar un taller de ventilación también, ¿sale? Entonces por ahí aprovecho para hacerles el comercial. Las próximas clases les voy a pasar el link para que aquellos que estén interesados se inscriban, se metan a los talleres, ¿sale? Es muy importante toda esta parte. Sobre todo que las empresas pues ya tienen otra pues, visión de enseñanza, ¿no? Nosotros hablamos de lo general, ellos hablan de modos ya muy particulares, de equipos muy particulares, que difícilmente vamos a poder darles aquí en la facultad, ¿sale? Con lo que tenemos nosotros, ¿sale? Entonces por ahí vayan anotando. Si no me equivoco, el costo va a ser de 100 pesos, pero créanme que vale la pena entrar a todos los talleres, creo que se pueden elegir 2 talleres y entrar a todas las pláticas, seminarios y demás, ¿sale? Entonces es una buena idea para que vayan ahí juntando sus 100 pesos. Y aparte, pues se van a vender playeras, en caso de que alguien quiera sus playeras. Bueno, entonces, ya después de este comercial, retroalimentación para estimular la respuesta, ¿sale? Vean que aquí en la parte esta de marcapasos es sumamente importante, ¿sale? Hablar de marcapasos, créanme que nos llevaría 2, 3 semanas entrar a todo en detalle esta parte, ¿sale? Y otro tipo de retroalimentación es la biorretroalimentación o el biofeedback que se conoce, ¿sale? En ese sentido, esta biorretroalimentación es algún control que se ejerce conscientemente por el sujeto de prueba, por el voluntario, para modificar alguna respuesta fisiológica durante algunas maniobras. Por ejemplo, con alguna compañera, con una compañera suya de maestría, estamos trabajando este aspecto. Estamos sometiendo al sujeto a estrés, a una prueba de estrés que se llama la prueba de Stroop, y estamos viendo la respiración, el efecto de la respiración sobre este nivel de estrés que percibe el sujeto, ¿no? Y estamos utilizando ahí el smartphone para adquirir la actividad cardíaca, la frecuencia respiratoria, y a partir de ahí se hace un análisis de variabilidad de esos parámetros, ¿sale? Pero bueno, lo importante ahí es que el sujeto conscientemente empieza a respirar, a una respiración pausada, por ejemplo, de 6 respiraciones por minuto, ¿sale? Y la idea es de que esto pues tenga un efecto sobre su respuesta fisiológica, ¿sale? De tal forma que disminuya el estrés, ¿sale? Entonces ese sería un tipo de biorretroalimentación. Ahora, aguas también con esta biorretroalimentación. En muchas ocasiones, ustedes no quieren, pues hablamos anteriormente que el sensor debe modificar en medida de lo menos posible el mesurando. Sin embargo, también esta biorretroalimentación, debido a la interacción de los sistemas fisiológicos, también pudiera resultar contraproducente en sus experimentos, ¿sale? Por eso en muchas ocasiones, a menos que se requiera, que sea justificado, pues el sujeto no está al pendiente de sus maniobras, ¿sale? De los datos que están ahí produciendo. Para ello está el investigador. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento dado él empiece, al ver esa retroalimentación, él empieza a querer controlar sus respuestas, por ejemplo, controlando su respiración, manteniéndola, eso bajaría su frecuencia cardíaca, ¿sale? Reírse y demás. Es decir, ese tipo de retroalimentación puede jugar en los dos sentidos, ¿sale? Va a depender ahí, pues, cuál es el propósito de esa investigación, ¿sale? ¿Sí queda claro esa parte del biofeedback? Sí, profe. Bueno. Me cansé.
Esta parte de acá, los modos operacionales de los instrumentos biomédicos, es la que se quedó en la otra tarea, sale en la lectura del Webster. En este caso vamos a ir rapidito. Existen diversos modos de operación, sale que en estos instrumentos. Uno puede ser el modo directo, el modo indirecto. Tenemos ya sea el modo de muestreo, un modo continuo. Tenemos el modo analógico, el modo digital, tiempo real, con retardo o tiempo retardado, ¿sale? Y también podemos tener ahí sensores moduladores y sensores generadores, ¿sale? Entonces, esta parte, por favor, se las encargo de tarea, ¿sale? Para el viernes. Vamos a hablar un poquito acerca de las restricciones en los instrumentos biomédicos, ¿sale? En general, el diseño de los instrumentos se va a ver afectado por una gran cantidad de factores. Una de ellas es el rango de amplitud y la frecuencia del mesurando, ¿sale? En cuanto a estos dos parámetros, pues va a existir un gran traslape entre los mesurandos. Por ejemplo, los biopotenciales van desde el rango de microvolts hasta unos cuantos milivolts. Y en términos de la frecuencia, abarcan desde DC, una frecuencia nula, bajas frecuencias hasta muy altas frecuencias. Entonces, el diseño de los instrumentos, gran parte, pues va a ir enfocado en estos dos parámetros, ¿sale? ¿Qué amplificadores requiero utilizar y qué filtros requiero utilizar para enfocarme únicamente en las frecuencias de interés de mi mesurando? ¿Sale? El otro parámetro que va a influenciar su diseño tiene que ver con qué tan accesibles son las variables que yo voy a medir. ¿Sale? Muchos mesurandos en los sistemas vivos no son accesibles o son difícilmente accesibles. En el sentido de que no es sencillo, no es trivial realizar una interfaz entre el sensor y el mesurando sin dañar el sistema. ¿Sale? Por ejemplo, pues no es posible que yo desconecte o remueva partes del sistema vivo. ¿Sale? O otra limitante puede ser el tamaño mismo del sensor. ¿Sale? Entonces ahí ustedes van a tener que empezar a buscar alternativas. ¿Sale? Entonces ahí como alternativas pues sería buscar alguna señal subrogado, alguna señal sustituta, realizar mediciones indirectas o correlaciones. ¿Sale? Por ejemplo, con el gasto cardíaco. Con el gasto cardíaco, ¿sale? Que sería la cantidad de sangre que se bombea cada unidad de tiempo, en este caso generalmente en minutos. Vamos a poner 5 litros por minuto. ¿Sale? Si yo no puedo pues desconectar a tubería y medir ahí directamente eso, pues vamos a empezar a buscar pues qué otras alternativas tenemos. Se puede hacer por gasimetría, lo puedo hacer por alguna técnica de termodilución o una técnica con algún colorante, ¿sale? Es decir, empiezo a buscar alternativas en ese sentido, ¿sale? Y ver qué variables están correlacionadas. Si no puedo hacer esa medición directamente, pero mira, esta de aquí se correlaciona muy bien con ella y es no invasiva, pues vamos a proceder con aquella. ¿Sale? Otro parámetro que modifica mucho el diseño de estos sistemas tiene que ver con la variabilidad de las señales, ¿sale? Propias. En ese sentido, hablamos de variabilidad, aleatoriedad o no determinismo. ¿Sale? Recuerden, señales deterministas son aquellas en las cuales pues yo no tengo incertidumbre acerca de cuál va a ser el valor de esa señal antes de que ocurra. Y si yo la puedo, existe una expresión, por complicada que sea, que yo la puedo indicar pues cuál va a ser la salida de esa señal para cada instante de tiempo. En el caso de las señales biomédicas, en general, son variantes en el tiempo, ¿sale? Son señales no deterministas o estocásticas, ¿sale? Son señales que varían en el tiempo, aun cuando yo fije pues, los valores o las variables que yo pueda controlar, ¿sale? Va a existir en general gran variabilidad intersujetos, ¿sale? Incluso en condiciones similares, ¿sale? En muchas ocasiones también existe variabilidad intrasujeto, ¿sale? Cuando no se controla, generalmente cuando no se controla muy bien los parámetros, pues también existe ahí variabilidad, ¿sale? Esta variabilidad se debe
por un lado, a variaciones anatómicas y por otro lado, pues a esa interacción compleja entre los diferentes sistemas fisiológicos, ¿sale? Es difícil, por ejemplo, de controlar o de neutralizar los efectos de los otros sistemas que otros sistemas tienen sobre el mesurando, ¿sale? Ahora, ¿ahí qué opciones se tendrían? Pues ahí, entre las opciones que se tienen para tratar de llevar esta variabilidad, pues está, por ejemplo, realizar análisis estadísticos, ¿sale? En lugar de que yo trabaje solamente con esa medición, pues se estudia una población de sujetos, ¿sale? En determinada edad, en determinadas condiciones, y yo voy a hacer un análisis estadístico para ver qué tanto cae en esa población o no, ¿sale? Entonces ahí se requiere trabajar con estadística, con funciones de distribución de probabilidad, ¿sale? En ese sentido se trataría de llevar la variabilidad. Vamos a hablar más de este tema cuando veamos lo de potenciales evocados, ¿sale? Ahí vamos a ver, ahí va a aparecer bastante ese tema. Bueno, el otro factor tiene que ver con la aplicación de las formas de energía, ¿sale? En ese caso ya puede ser la forma de energía que se aplica al tejido vivo o al sensor, ¿sale? O alguna energía para que funcione el sensor. Por ejemplo, tenemos ahí los rayos X, imágenes de ultrasonido, incluso la misma fotoplatismografía. Requerimos por ahí aplicar pues, determinadas longitudes de onda, de luz en longitudes de onda, ¿sale? Entonces, en este caso, pues va a depender de esta parte. Ahora, lo importante, lo que hay que tener en cuenta para este diseño, pues es ver que estos niveles de energía sean seguros, de tal forma que se evite daño al tejido vivo, ¿sale? Y eso se vuelve particularmente importante en fetos, ¿sale? Y mujeres embarazadas, ¿sale? Entonces, debe delimitarse el calentamiento del tejido, ¿sale? Incluso cuando este calentamiento o este daño puede ser reversible, pues en ese momento tú ya modificaste las mediciones, ¿sale? Al respecto, por ejemplo, no sé si escucharon al inicio de la pandemia, pues por ahí aparecieron muchos mitos acerca de la medición de la temperatura, ¿sale? Con los sensores de infrarrojo, ¿no? Que mataban las neuronas y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, también por ahí recalcar esta parte que es nuestra labor también como ingenieros biomédicos, pues, sobrellevar estas informaciones falsas, ¿no? Entonces, al respecto, por ahí salió también la Sociedad de Ingeniería Biomédica, el Colegio de Ingenieros Biomédicos, y pues ahí, pues, con notas ahí informativas, ¿no? De que realmente, pues, no era el caso, ¿sale? Y ahora incluso también se tiene esta controversia con la tecnología 5G, ¿sale? Entonces, al respecto también, la IEEE también ha hecho grupos de trabajo donde se analizan toda esta parte, los posibles efectos que pudiera tener esta longitudes de onda sobre el tejido vivo. Y en la última revisión que yo chequé, pues ahí la conclusión era de que no generaba mayor problema, ¿sale? Pero podemos volver a buscar la fuente para ver cuál fue el dictamen ¿qué es? El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿no? Entonces ese es como el más importante para nosotros, ¿sale? Bueno, y el otro aspecto que va a modificar el diseño tiene que ver con las condiciones de operación, ¿sale? En ese sentido, pues hay que ver que el instrumento sea confiable, que sea fácil de operar, que sea capaz también de tolerar abusos físicos y también efectos corrosivos del día a día, ¿sale? Ya sea químicos o ambientales. En ese sentido, por ejemplo, en el 2008, creo, fue el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica en Cuba. Y durante la visita nos invitaron ellos a uno de los institutos nacionales, donde ellos producían sus propios electrocardiogramas, sus propios equipos varios equipos. Y algo que pareciera tan tonto para uno, era, por ejemplo, el aspecto de la pintura, ¿no? Ellos decían que tenían, debido a las condiciones de la isla, que están rodeados, formar una alta salinidad,
los equipos, generalmente los equipos que compraban en el extranjero, pues presentaban corrosión de forma muy rápida. Entonces ellos tenían que analizar también todos esos efectos y aplicar pues pinturas pues, que fueran pues tolerables a esta corrosión. Entonces ahí ven que se tienen que analizar muy bien cuáles van a ser las condiciones de operación, ¿sale? Entonces ellos diseñaban ahí sus propios químicos y demás. Y también ahí nos hacían mucho hincapié en el aspecto de que, ok, mira, este equipo pues está destinado para cierta zona del hospital. Entonces ahí la interacción que uno esperaría, por muy bonito que sea una pantalla táctil y demás, pues en la práctica, pues el factor humano, pues ahí que requieres algo que sea mucho más sencillo, ¿sale? Ya sea un botón, el push button, ¿sale? Algún dial, ¿sale? Entonces ahí considerar todo ese tipo de las condiciones de operación. Otro aspecto que es sumamente importante es diseñar los equipos para que minimicen el riesgo de algún choque eléctrico, ¿sale? También se debe de considerar la seguridad del paciente, del personal en todo momento, ¿sale? Y al respecto, pues existe una gran cantidad de normativas. Nuevamente por ahí voy a hacer la invitación a la ingeniera, que es la experta en esta parte, para que les platique también esta parte de seguridad eléctrica, ¿sale? Bueno, en cuanto a algunos mesurandos comunes, pues ahí tenemos varios de ellos, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, flujo sanguíneo en mililitros por segundo. Vean, el rango de medición va de 1 a 300 mililitros por segundo. El rango de frecuencia, vean que es muy bajo, ¿sale? Aquí les presento algunos modos estándar de medición. Tenemos ahí, por ejemplo, un flujómetro. Tenemos ahí mesurandos de presión sanguínea. Tenemos aquí los de biopotenciales, el electrocardiografía, electromiografía, electroencefalografía. Vean que existe un gran traslape entre ellos, ¿sale? Tanto en rangos de medición, también como en rangos de frecuencia, ¿sale? Entonces, por ahí todo ese tipo de aspectos, pues hay que considerarlo. Más adelante, cuando veamos cada uno de estos, vamos a ver que, por ejemplo, para el EEG, la principal fuente de interferencia, pues es el ECG, ¿sale? Y los movimientos también oculares y demás, ¿sale? Entonces, ahí vienen toda una lista de varios mesurandos. Por ahí les voy a dejar también una tarea donde por equipo me van a hacer una presentación cortita, ¿sale? 3 minutos máximo, donde me van a hablar acerca de cualquier mesurando, lo que ustedes gusten, algún mesurando médico y su aplicación, aparte de esto, su aplicación en el ámbito clínico o de investigación. ¿Para qué nos es útil ese mesurando? ¿Sale, chicos? Y ya finalmente vamos a hablar acerca de la clasificación de esos instrumentos biomédicos. Existen varias formas de clasificar esos instrumentos. Algunos de ellos, pues, los voy a presentar a continuación. Son diferentes puntos de vista. La primera de ellas tiene que ver en términos de la cantidad que se censa, o sea, la cantidad censada. En ese sentido, aquí vemos algunos ejemplos de cantidades, presión, flujo, temperatura, etcétera, ¿sale? En ese sentido, lo que es importante en esta clasificación es que pues va a facilitar la comparación de distintos métodos para medir el mismo mesurando, ¿sale? Por ejemplo, van a ustedes a encontrar reviews de sensores de presión, ¿sale? Reviews también que van solamente sobre la medición del flujo respiratorio, ¿sale? Por ahí yo sí, trabajé mucho con uno de un review para la medición de la frecuencia respiratoria. Entonces ahí hablaban de diversos sensores que se enfocaban únicamente a la medición de la frecuencia respiratoria. Y ahí hablaban arrancaban primero con los diferentes principios de transducción, luego se iban con casos especiales, ¿sale? Por ejemplo, para pediatría, ¿sale? Neonatal y demás, ¿sale? Entonces, una primera clasificación es en términos de la cantidad que se censa, ¿sale? La otra tiene que ver con el principio de transducción, ¿sale? Por ejemplo, si es resistivo, inductivo, capacitivo, ultrasónico, electroquímico.
este punto de vista de clasificación lo que hace es hace más aparente nuevas aplicaciones del mismo concepto y también permite reforzar el conocimiento en diferentes áreas. ¿Sale? Entonces, conforme van surgiendo nuevos avances en los transductores resistivos, pues así pues se puede ir avanzando en esas líneas de cada uno de esos principios de transducción. ¿Sale? Entonces, para eso resulta útil esta clasificación. Otra clasificación que resulta adecuada es en términos de los sistemas fisiológicos sobre los cuales pues, se emplean estos instrumentos de medición. Este punto de vista lo que hace es, pues, permite aislar instrumentos importantes, ¿sabes? En un área específica. Pero una de las dificultades es de que, pues, va a existir, pues, mucho traslape entre las cantidades que se censan y también los principios de transducción, ¿sale? Puede ser, pues, aquí que aparezcan los instrumentos biomédicos, por ejemplo, en el área pulmonar, ¿sale? Pero pues va a haber mucho traslape en términos de las variables que se están ahí censando y los principios que se utilizan, ¿sale? Otra forma también común de realizar esta clasificación tiene que ver en términos de las especialidades médicas, ¿sale? Tenemos por ahí algunas, ¿no? Pediatría, obstetricia, cardiología, radiología. Y esta clasificación resulta importante, sobre todo para el personal médico que está especializado en ciertas áreas, ¿sale? Y también pues en ciertas cantidades, por ejemplo, en la presión sanguínea, ¿sale? Pero también pues va a existir mucho traslape, ¿sale? En cuanto a los sistemas fisiológicos que estén involucrados, en cuanto al principio de transducción, en cuanto a la cantidad que se esté censando, ¿sale? Puede ser también que muchos equipos pues sean importantes para muchas especialidades, también puede ser el caso, ¿sale? Entonces aquí simplemente les menciono pues algunos puntos de vista para clasificarlos, ¿sale, chicos? Entonces, con esto terminamos la primera unidad del curso. Por ahí se les queda entonces de tarea, ¿sale? Esos primeros 3 trabajos, ¿sale? Que les dejé. Vean que 2 son para el viernes y el primero del cronograma es para el lunes, ¿sale? La siguiente clase vamos a arrancar con la unidad número 2, que tiene que ver con el origen de los biopotenciales. Entonces vamos a gastar ahí varias clases recordando esta parte de fisiología y posteriormente vamos a entrar a la medición de biopotenciales. ¿Sale, chicos? ¿Dudas hasta aquí? El del broncino era ¿cómo se llamaba? Sí, Joseph Broncino y creo que también, no sé si aparece John Enderle, pero es el handbook, el Handbook of Biomedical Engineering, de ingeniería biomédica, ¿sale? Ok, gracias. De veras, ahorita les subo la parte de la planeación y las diapositivas del primer capítulo, ¿sale? Ahí va a venir la referencia de Broncino, ¿sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, pues entonces vamos a dejar aquí la clase de hoy. Nos veríamos el viernes, ¿sale? Sí, está bien, profe. Va, profe. Sí, profe, está bien. Sí, profe, gracias. Bueno, pues que estén muy bien, chicos. Gracias, profe. Igualmente, Nos vemos el viernes. No se les olvide entregar sus tareas a tiempo, ¿sale? Gracias. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Gracias.